Bien, entonces, vamos a iniciar lo que son principios básicos de la microbiología médica, en este caso de las bacterias, ¿no? Ustedes ya revisaron su material, espero, y vamos a ir respondiendo también las preguntas del Forms a medida que vamos avanzando en la clase. Bien, un pequeño índice de lo que vamos a ver para ordenarnos y saber qué sigue, ¿no? Diferencias entre célula procariota y eucariota, tensión gran, nomenclatura binomial, morfología, clasificación de color flagelo, pared celular, lo que son lipopolisacáridos, sistema de secreción, fases de crecimiento bacteriano, factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad. Sí, es todos los puntitos que vamos a ver el día de hoy. Empezamos con diferencias, células procariotas y eucariotas, ¿no? Esto lo hemos visto segundo ciclo. Es importante que tengan claros sus conceptos básicos de biología, ¿no? A grandes rasgos, ¿quién me puede decir cuál es la célula procariota y eucariota? A ver, ¿nadie? Te ayudo en esta, a ver. Aquí lo dice, célula eucariota, célula procariota, ¿sí? La célula eucariota sabemos que tiene núcleo, su sistema de endomembranas y tiene similitudes con una célula procariota, pero también esta va a presentar estructuras únicas, una que no tiene la otra. Entonces, célula eucariota, tú ya lo viste en biología. Célula procariota es lo que vamos a ver hoy. Y debes tener, imagino, algunos conceptos básicos de esto. Y si no los recuerdas, pues aquí lo reforzamos. En el caso de la célula procariota, pues vamos de adentro hacia afuera, ¿sí? A ver, me voy a ayudar a estas herramientas que estoy aprendiendo a utilizar. Vamos. Entonces, tenemos lo que es el ADN cromosómico. Vemos que es circular, es enrollado, está en su misma forma, así que está fácil de identificar. Estas pequeñas porciones que tú ves aquí es el plásmido, ¿sí? Es una porción de ADN, está suelto, ¿sí? No está aquí, está suelto, plásmido. Por otro lado tenemos a los ribosomas. Diferencia entre ribosoma procariota y eucariota. Procariota 70S, eucariota 80S. ¿Cuál es la función de los ribosomas, chicos? A ver, ¿quién me dice? Función de los ribosomas, lo vieron en biología, chicos. Más de una clase. Lo van a ver en bioquímica también. Van a hablar mucho. Rodrigo, función de los ribosomas. Claudia Zárate. ¿No? Sí, podría ser de que la traducción del ARN mensajero a proteínas. Ya. Dámara. Dámara. Misma pregunta, función de los ribosomas. Fátima. Bien, a ver. Y sí es cierto, los ribosomas se encargan de sintetizar proteínas, ¿no? Aminoácidos que se van agrupando y van formando proteínas, ¿no? Estas estructuras son muy importantes, ¿sí? Muy importantes en este caso de la bacteria, porque gracias a ella va a crear, pues, factores de virulencia, que lo vamos a ver más adelante, pero acuérdense de este nombre, factores de virulencia, ¿sí? Entonces los ribosomas se van a encargar así, en una síntesis de proteínas. Y ya pues todo su proceso, ¿no? Que requiere para que pueda sintetizarse, ¿no? Que debe estar muy claro. Luego tenemos otra estructura, que es la pared celular. Lo vamos a ver a detalle más adelante.
Esta estructura que ustedes ven aquí de color medio anaranjado, rojizo, es el flagelo. Flagelo, una estructura también muy importante en la célula bacteriana. Quédense con este dato simplemente, ¿no? Su función es la movilidad, ¿no? Le va a dar motilidad a la bacteria. Y vemos estas estructuras que están alrededor como unas pequeñas X, cruces. Pueden ser pili o fimbria, ¿sí? También es una estructura muy importante. Más adelante vamos a ver por qué. Aquí les dejé un enlace para que puedan ver así como un breve repaso, diferencias entre cada una, ¿no? Semejanzas y diferencias, ¿no? Para que ahí lo puedan revisar. Bien, a lo que vamos. Esta fue una de sus preguntas en el Forms. Entonces, tinción Gram. Esta se encarga de reconocimiento. Tinción Gram. Cuando ustedes vean esto en microbiología práctica, tinción Gram, ¿para qué es? Su doctor fácil les va a preguntar. Reconocimiento. ¿Qué es lo que voy a reconocer? Una Gram positiva y una Gram negativa, ¿no? Entonces, tinción Gram, reconocimiento de bacterias Gram positiva o Gram negativa. ¿Cómo así? Por medio de esta estructura que se llama peptidoglucano o también llamado mureína, es el otro nombre que le dan. El peptidoglucano o mureína, en el caso de las gram positivas, pues va a ser una capa bastante gruesa, bien gruesa que les va a dar protección, ¿sí? Acá tenemos la gram positiva, su capa de peptidoglucano, y aquí está su membrana, ¿no? Mi capa lipídica. A diferencia de la gram negativa, su capa de peptidoglucano es muy fina, muy delgadita, ¿no? Un amigo, para recordarlo, decía un sanguchito, recuerda, ¿no? Está en el medio, y las gram negativas tienen doble membrana, tanto una interna como una externa. Esa es otra diferencia también muy importante. Entonces, en este tipo de tinción, gracias al peptidoglucano, ustedes van a poder distinguir cuál es una gram positiva y una gram negativa, porque va a presentar un tipo de coloración. Las gram positivas van a teñirse de azul o morado, ¿sí? Algunos dicen guinda por ahí, ¿no? Pero azul o morado. Y en cambio las gram negativas no, van a presentar un color rojizo, rosadito, fucsia, otros dicen, ¿no? Lo van a ver, esta parte muy bonita, lo van a ver en la parte práctica del laboratorio. Como ya lo van a llevar presencial, ahí lo van a poder ver. Y tal vez lo hagan, tal vez no, ¿no? Depende de cómo le hayan armado este ciclo. Entonces, acá les dejé un pequeño cuadrito bien simple para que lo recuerden. Gram positivo, capa gruesa de peptidoglucano, ¿no? ¿Qué le va a dar? Protección. En gram negativo, la capa es delgadita. Igual, en la gram positiva, lo vamos a ver en una imagen más adelante, va a haber ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Aquí no lo vemos, pero en otros slides sí se lo he puesto para que lo puedan diferenciar, ¿no? En el caso de gram negativa, va a tener una membrana externa. Esta membrana también le va a conferir más protección, ¿sí? Y la coloración. Positivo, azul o moradito, y negativo, rojo o rosadito. Esta es pregunta fija. Así sea de pasito virtual, así sea de pregunta en el laboratorio de práctica, así sea de pregunta de parcial. Siempre preguntan esto. Coloración, ¿sí? Es para identificar. Bien, vamos. Luego tenemos la nomenclatura binomial. Acá tenemos la clasificación científica, ¿no? Esto lo hemos llevado desde el colegio. El reino, el filo, clase, orden, familia, género, especie. Aquí está todo. Pero para poder nombrar a una bacteria, primero que colocamos el género. En este caso tenemos un ejemplo, ¿no? El Streptococcus, que es el ejemplo que le ponen en su clase de teoría. Y luego va la especie. El género, la primera siempre va con mayúscula. Siempre, siempre. Todo lo demás, minúscula. Primera con mayúscula, todo lo demás minúscula y cursiva. Cursiva. Esto es muy importante, chicos, porque los doctores, tanto de microbiología como de parasitología, y les voy a ser bien sincera, son muy estrictos, sobre todo más en parasitología.
muy, muy estrictos. Bajan puntos por esto, ya sea en sus pasitos presenciales, porque van a tener pasito presencial en parasitología, en sus informes, son muy, muy estrictos en cómo se escribe. Así que ténganlo en cuenta, no es difícil, simplemente es recordar, nada más. Primera con mayúscula, todo lo demás en minúscula y cursiva. Esta es una forma de abreviarlo, Streptococcus mutans, S mayúscula punto mutans, ¿no? En cursiva también. Y bien, luego tenemos morfología bacteriana. Morfología, forma, ¿no? Las más comunes o las que más vamos a ver son los cocos, los bacilos. Los cocos tienen forma esférica. Pueden ser cocos, diplococos, dos, estreptococos, toda una cadena de cocos, como un collarcito. Estafilococos, o también le dicen racimo de uvas, ¿no? Son cocos agrupados, ¿no? Como su nombre dice, ¿no? Como el racimo de uvas. Estos no los van a ver. Estos tampoco, pero se los he puesto ahí para que tengan como dato, ¿no? Y puedan ver las diferentes, que hay varios tipos. Los bacilos son formas un poquito más alargadas. Están los cocobacilos, los dibacilos, los estreptobacilos. El vibrio, que tiene una forma de coma, algunos le dicen, ¿no? El espiroqueta, los filamentos, pero más van a ver estos. Cocos, bacilos, vibrio, estos de acá que estoy mencionando. Y aquí tenemos algunos ejemplos, que si bien se lo pueden aprender ahora, también lo van a ir aprendiendo a lo largo de las semanas, porque lo vamos a ir viendo, las bacterias, ¿no? Que vamos a ir viendo. El meningococo está la Neisseria meningitidis, neumococo, Streptococcus pneumoniae, que causa la neumonía, el gonococo, la Neisseria gonorrhoeae, que causa la gonorrea. En los bacilos, el clásico aquí en Perú, el bacilo de Koch, que causa la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Bacilo de Hansen, que causa la lepra, el Mycobacterium leprae. En vibrio tenemos el vibrio cholerae, el cólera, y el espiroqueta, el treponema pálido, la sífilis, ¿no? Que es una enfermedad de transmisión sexual. Esto igual lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, pero para que tengan en cuenta, aquí el que más vamos a ver, Mycobacterium tuberculosis. Siempre, siempre lo menciona, porque aquí en Perú es muy común este caso. Ya cuando en su clase de seminario van a ver que siempre cuando hay una enfermedad que involucra el tracto respiratorio y causa compromiso de pulmones, siempre van a pensar como primera opción aquí en Perú, Mycobacterium tuberculosis. Siempre. Bien, seguimos. Clasificación de acuerdo al tipo de flagelo. ¿Ya? Ese es como dato. Se lo pueden aprender fácil, les viene una pregunta, pero no es tan importante que lo aprendan. Simplemente es identificar, ¿no? Los polares y los perítricos, los monotricas, que está a un lado, los fotricas, un solo lado, pero varios flagelos, anfitricas, ambos lados, perítricas, ¿no? Todo el perímetro. Pero, sin embargo, lo que deben recordar de esta parte es la función. Función del flagelo, porque va a estar asociado a lo que son los factores de virulencia, que lo vamos a ver más adelante. Pero este nombre, factores de virulencia, téngalo muy en cuenta. Factores de virulencia, mecanismos de patogenicidad. Lo van a ver en todas las clases, tanto en microbiología como en parasitología. Factor de virulencia, flagelo como un factor de virulencia. Ahí les voy a ir diciendo qué significa eso. ¿Cuál es la función? La movilidad. En este caso, el flagelo, esta es la bacteria y este es tu flagelo, ¿sí? El flagelo va a ser un movimiento giratorio. Va a girar que va a permitir el impulso de la bacteria. ¿Este impulso para qué? Para búsqueda de nutrientes, por ejemplo. Otro puede ser para escapar de los macrófagos cuando los quieren fagocitar, se lo quieren comer, ahí actúa. Otro para poder adherirse a otras células, la moviliza para que ésta pueda atacar a la célula diana, ¿no? Entonces, este flagelo es muy, muy importante, chicos. ¿Sí? Su función. Esto como dato nada más. ¿Puede quedar una pregunta? Sí, pero no es tan importante. Esto sí.
Y bien, a lo que iba. Pared celular. Ya vimos a grandes rasgos, gram positivas, gram negativas. Y bueno, sobre micobacteria, su composición está conformada por ácidos micólicos o ácidos corinomicólicos. Vamos con estas dos que son las que nos interesan un poco más hoy. Las gram positivas. ¿Quién me dice la diferencia entre ambas? Una diferencia. Vamos, chicos. La hemos visto hace un ratito. Si no me dicen, yo llamo. Diferencia entre gram positiva y gram negativa. ¿Mm? ¿Alguien? A ver, María Alejandra, ¿me dices una diferencia entre gram positiva y gram negativa? Claudia, Su tinción, que la gran positiva va a ser su tinción de color morada y de la gran negativa va a ser de color rosada. bien, muy bien. ¿Y esta tinción, te acuerdas a qué se debe? ¿Recuerdas? Al peptidoglucano. Muy bien, en efecto, está muy bien. Las gram positivas y las gram negativas, ¿en qué se van a diferenciar? En el color, ¿sí? Cuando van a hacer este tipo de tinción, cada una va a reflejar un color diferente. En el caso de las gram positivas, por la gran cantidad de péptidoglucano que tienen, la capa gruesa de péptidoglucano, aquí la vemos, su coloración va a ser azul o morada. En cambio, las gram negativas van a presentar una coloración roja o rosada, fucsia, algunos le dicen, ¿no? Porque va a tener una capa fina. Otra diferencia es la doble membrana. Las gram negativas presentan una doble membrana. La membrana externa le va a conferir una mayor protección, ¿sí? Ahora, en las gram positivas solo lo mencioné, pero más no les expliqué porque dije que la imagen no se aprecia bien. Acá sí se aprecia. ¿Qué tenemos aquí? En la parte del péptidoglucano tenemos ácido teicoico y lipoteicoico. ¿Sí? Este le va a ayudar con lo que es la adhesión para que se pueda adherir, ¿sí? A otra célula. Función, adhesión. Si mal no recuerdo, fue una pregunta del Forms. Por otro lado, aquí tenemos los lipopolisacáridos. En la membrana externa de las gram negativas tenemos lipopolisacáridos. Lo vamos a ir estudiando. También tenemos porinas, ¿sí? Algo que va como dato, porque lo leí en un artículo. Acá es muy fácil que pasen los nutrientes, ¿sí? Por medio de esta capa, porque es hidrofílica, entonces va a pasar. Pero aquí no, por esta membrana externa. Entonces, ¿cómo hace esta bacteria para alimentarse? Por medio de las porinas, ¿no? Que son como canales. Por otro lado, uy, alguien se fue. ¿Quién se fue? María Alejandra, creo. Bien. Por otro lado, vamos a ver que el péptidoglucano, ¿de qué manera puede conferir protección? Justo en un artículo mencionaba, y se lo suelto así como modo de dato, las sales biliares, por ejemplo, del estómago, les hacen daño a las bacterias. Sin embargo, las gram positivas, esta capa de péptidoglucano les da la protección para que puedan sobrevivir a estas sales biliares. Y así estas bacterias puedan colonizar el estómago y ahí todo el tracto digestivo, ¿no? Así que esta estructura es muy, muy importante, más de lo que creen, sobre todo en la parte clínica. Bien, entonces, acá les trajo una imagen. ¿Quién me dice de qué es? ¿Gram positivo o gram negativa? Para ver si pueden identificarla. ¿Gram positivo o gram negativa, chicos? Vamos. ¿Nadie? ¿Está muy difícil? A ver, les ayudo. Está en inglés, pero creo que sí se entiende. Acá dice mureína.
Esta estructura es mureína o peptidoglucano. Habíamos dicho que se puede llamar estas dos formas. Vean, es una capa bastante gruesa. ¿Qué es? ¿Gran positiva o gran negativa? Sería gran positiva. Gran positiva. Muy bien, Claudia. Gran positiva. Esta es una de las características. Capa gruesa mureína, gran positiva. Una sola membrana, gran positiva. Ácidos teicoicos y lipoteicoicos, gran positiva. ¿Sí? Vamos, chicos. No está tan difícil, sí se puede. Vamos. Ahora, los lipopolisacáridos. Esta estructura es de las gran negativas. ¿Ven? Por eso lo puse en rojito. Esta estructura, chicos, quiero que la aprendan bien, bien. ¿Sí? Lipopolisacáridos. Lo van a escuchar mucho. Funciones: unión de la membrana externa al peptidoglucano, protección de barrera, activador de respuestas innatas del huésped. Va a despertar nuestro sistema inmune y este va a querer defenderse. Vamos a tener tres partes, ¿sí? Que vamos a estudiar de esta estructura. El lípido A, el núcleo y el antígeno O. Con respecto al lípido A, dice que se puede causar fiebre o shock. En algunos artículos, cuando un paciente en su clínica presenta esto y la infección es bacteriana, se le confiere a esta estructura, al lípido A. ¿Sí? Ahora, el núcleo, como menciono más. Esta estructura es la más importante de las tres. El antígeno. Esta. Esta de acá es la que tienen que recordar más. Las otras dos también, pero esta es la que van a recordar. Porque esa estructura puede variar. ¿Sí? Hay tipos de antígeno O. Bueno, es hidrofílico, esa es una propiedad, pero varía según la especie. Si bien el género puede ser el mismo, esa estructura puede ser diferente en la especie, creando serogrupos, ¿no? Un ejemplo de esto es el O157H7. ¿A quién es? Del E. coli. Esta estructura, este antígeno de esta bacteria, es el que va a presentar la sintomatología de la diarrea, en el caso del E. coli, ¿no? Que saben que esto va a colonizar a las personas por medio de ingerir carnes, pues, que están infectadas, mal cocinadas, ¿no? Entonces, esta estructura es una de las más importantes que deben recordar, el antígeno que va a variar, ¿sí? Ahí lo anotan, le ponen su resaltador, sus escarchas, lo que ustedes desean. Pero esa estructura es muy importante que recuerden, ¿sí? El antígeno O. Luego vamos a ver lo que son sistemas de secreción, ¿sí? Este va a tener una forma de jeringa, ¿sí? O aguja. ¿Qué va a hacer esto? Esta es tu célula y esta es tu sistema. Va a introducirse, ¿sí? Como una jeringa, como lo dice el nombre. Y va a formar una especie de anillos que le va a conferir una propiedad como un canal. Por medio de este canal es donde la bacteria va a pasar todos sus factores de virulencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Todas las toxinas, todas las enzimas, todo aquello que le va a hacer daño a la célula que quiere infectar. Eso es un factor de virulencia, ¿sí? La herramienta que tiene virus, bacteria, hongo, parásito, que va a causar un daño, que va a lastimar, que va a perjudicar a esta célula diana o al tejido en conjunto, ¿no? Ese es un factor de virulencia. Entonces, en este caso, el sistema de secreción va a actuar, como le dije, como una aguja. Va a formar un canal por medio de estos anillos, ¿no? Y por medio de ese canal es donde va a atravesar todas las toxinas, todas las enzimas. Hay tipos, es el tipo 1, 2, 3, hasta el 5. Dependiendo de la bacteria que estudien, ahí van a ver especificaciones, ¿no? En este caso es el tipo 3, en este caso el tipo 1, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es importante que sepan cómo funciona, ¿sí? Luego,
vamos a ver semejanzas y diferencias de dos especies de un mismo género. Lo que les dije hace un ratito, ¿no? Pueden pertenecer a un mismo género, sin embargo, la especie puede cambiar. El hecho de que pertenezca a un mismo género no significa que vaya a dar la misma clínica. Tenemos acá un ejemplo clásico que le ponen a su teoría. La Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae. Si bien ven las imágenes, sus estructuras son bastante parecidas, bastante. Sin embargo, no son iguales y no van a atacar al mismo tipo de célula. En este caso, Neisseria meningitidis, ven que tiene una barra extra. ¿Sí? Tienen estructuras que se asemejan, como son los pilis, ¿no? Todo lo demás. Pero vean su estructura. En Neisseria meningitidis tiene es como una cápsula que la envuelve, ¿no? Este espacio de acá que ustedes ven en color medio plomizo, grisáceo, como lo ven en su pantalla, hace una diferencia. Otra diferencia son los receptores. Los receptores de esta bacteria no van a ser los mismos que este. Por lo tanto, estas se van a adherir a un tipo de célula y este es a otro tipo de célula. ¿Sí? Si bien sus estructuras son bastante similares, sus receptores no van a ser los mismos. Por lo tanto, van a atacar a distintos tipos de células. ¿Sí? Deben tener muy en cuenta cuando estudien mecanismos de patogenicidad. Lo vamos a ver más adelante. Bien, chicos. Hasta ahí, ¿se está entendiendo o hay algo que no ha quedado claro de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Se entiende? ¿O un concepto no quedó claro? Porque estos son los conceptos básicos que deben tener para estudiar todas las bacterias que vienen a partir de la clase 2. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sigo? El que calla otorga, dice. Sigo, entonces. Bien, fases de crecimiento bacteriano. Esto se va a dar en un medio de cultivo. Un medio de cultivo lo van a ver en sus clases de práctica. Por ejemplo, a ver, como pequeños tazoncitos, ¿sí? En donde vamos a hacer de forma no natural, obviamente. Se va a preparar un espacio para que pueda crecer cierto tipo de bacteria, ¿no? Que se pueda proliferar y así se puede estudiar. Entonces, ese es un medio de cultivo, ¿no? En donde va el espacio, donde va a crecer esta bacteria, ¿no? Que va a tener nutrientes y todo lo que necesite para que ésta pueda proliferarse. Entonces, esta fase de crecimiento van a ser las siguientes. Tenemos primero la fase de latencia, esta primera fase, que va a ser de adaptación, donde la bacteria va a reconocer su medio, ¿no? La temperatura, los tipos de metabolitos que se encuentran, si le sirve como nutrientes o no, si hay algo que le hace daño o no, ¿sí? Luego va a venir la fase exponencial, que también se le llama logarítmica. En esta fase la bacteria ya se adaptó y va a comenzar a nutrirse de lo que encuentra en este medio de cultivo, ¿no? Y ahí es donde va a comenzar su división, ¿no? Van a aparecer más bacterias. Entonces esta fase es la fase exponencial. ¿Ven? El número de células crece, aumenta. Luego, bueno, un dato como das, el crecimiento se da en forma logarítmica 2 a la n, ¿no? Luego sigue la fase estacionaria, en donde ya se agotaron o se están por agotar los nutrientes, ¿no? Por eso hay este descenso de metabolitos, ¿no? Entonces, al haber menos nutrientes, ya no va a haber tanta división. Entonces, si ven de lo que estaba plana, la curva subió exponencialmente y comienza otra vez a volverse plana, ¿no? Fase estacionaria. Y la última, que es la disminución, cuando ya se agota o queda casi nada, y pues obviamente las bacterias comienzan a morir, ya no se pueden reproducir, ¿no? Hay una disminución.
Bastante sencillo esto. Simplemente recordar de qué se trata cada uno, ¿no? Luego, factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad. Acá les he puesto. No es lo mismo, chicos. ¿Sí? Ya hablé un poquito sobre lo que son los factores de virulencia. ¿Quién me puede decir con sus propias palabras qué son? ¿Qué son factores de virulencia, chicos? Vamos. ¿Alguien? Lo que se haya entendido. Si no, lo repito. No hay problema. Tengan en cuenta que esto lo van a ver todas las clases por cada bacteria, virus, hongo y hasta parásito, porque en parásito también lo ven. De cada uno van a tener que hacer y recordar factores de virulencia y también de cada uno mecanismos de patogenicidad. Incluso lo van a exponer todavía. ¿Alguien que me diga? ¿Rodrigo? No le funciona su micro a Rodrigo y ya. Fátima Zamudio. ¿Le podrías decir qué, con tus propias palabras, qué son factores de virulencia? Dámara. Creo que Fátima Zamudio está hablando, solo que no se le escucha muy bien. Está con el micro apagado. Lo prendió un ratito y lo apagó. Ah, ahora lo volvió a prender. Pero no se te escucha. Lo puedes escribir por el chat. Así sé si te quedó claro o no. Tú, Claudia, a ver, ¿me dices? ¿Qué es para ti factores de virulencia? ¿Qué es lo que, con tus propias palabras, dímelo? Los factores de virulencia pueden ser los que son, producen un patógeno. Ya. Fátima dice lo que introducen las toxinas. Ya. A ver, para que quede más claro, chicas. Factor de virulencia y mecanismos de patogenicidad no son iguales. No son iguales y mucho cuidado en esto porque va a haber preguntas en sus informes, preguntas en el examen, preguntas en sus pasitos sobre esto. Y lo que pasó y lo que me pasó es que lo confundía mucho, muchos lo confundíamos. Entonces, factores de virulencia son todas las herramientas o partes, en este caso estamos hablando de bacterias, pero puede ser de virus, de hongos, de parásitos, todas las partes o herramientas que van a causar un daño. ¿Sí? Todas las partes, todas las herramientas que van a causar un daño o se necesitan para causar un daño. ¿Qué son mecanismos de patogenicidad? ¿Cómo hace daño? El cómo. Por ejemplo, un cocinero tiene su cuchillo. El cuchillo viene a ser un factor de virulencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace un cuchillo? Puede cortar, puede con la punta, ¿no? Punzar, apuñalar. El qué hace es el mecanismo de patogenicidad. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿No? Otro ejemplo. Un carpintero. El carpintero tiene sus herramientas, ¿no? Para hacer distintos trabajos, ¿no? Un martillo, un destornillador. Esos son factores de virulencia. ¿Cómo lo utiliza el martillo para martillar? El desarmador para desenroscar, ¿no? Cómo lo quiere utilizar. El cómo son los mecanismos de patogenicidad.
Y eso debe estar muy, muy, muy claro, chicos. Muy claro. Porque también fue una pregunta del Forms. No, nunca lo confundan. ¿Sí? Entonces, factores de virulencia son las herramientas, es lo que tiene. ¿Sí? Y el mecanismo de patogenicidad es cómo las usa para generar un daño. Eso tiene que estar muy claro, chicos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Factores de virulencia, los sideróforos. Esta fue una pregunta de sus pasitos. Espero la puedan responder cuando finalicemos esta clase. Los sideróforos, ¿de qué se van a encargar? De la captación de hierro. Fijo. Ese es su objetivo. Captar hierro. ¿Con qué fin? Para que la bacteria pueda nutrirse. Al tener esta nutrición, pues ¿qué va a hacer? Va a poder colonizarse, va a haber más bacterias, va a poder diseminarse, ¿no? Expandirse hacia otros tejidos, ¿no? Ese es su objetivo, captar el hierro para poder reproducirse y diseminarse. Ese es un sideróforo. Tenemos ejemplos de sideróforos, la enterobactina, salmuchelina, la chernicininina, la lorobactina, ¿no? Aquí están. Y cada uno va a tener un receptor específico. Captan el hierro para introducirlo a la bacteria. ¿Sí? Eso es clave que se lo aprenda, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Cómo va introduciendo cada uno diferente, va introduciendo el hierro a la bacteria, esta es la célula bacteriana, ¿no? Va a tener transportadores e inhibidores específicos, ¿sí? No va a ser los mismos de la yersinobactina, de la lorobactina. Si bien cumplen la misma función, cada uno va a tener sus propios tipos de receptor. Pero a grandes rasgos van a captar el hierro en beneficio de la bacteria. ¿Sí? Ahora tenemos el genoma bacteriano. Habíamos hablado un poquito de esto, ¿no? Que este es el ADN cromosómico. Habíamos dicho que dentro de la bacteria también se encuentran pequeñas porciones. Estas pequeñas porciones de cromos se llaman plásmidos. ¿Sí? Entonces, estos plásmidos que van a tener una replicación independiente, no necesitan de otras estructuras para poder replicarse. También, ¿qué más? Son moléculas circulares bicatenarias de ADN, ¿ya? Esta la aprenden hace mucho. Le va a dar una ventaja selectiva. ¿Qué es una ventaja selectiva? Algo que le va a ayudar a sobrevivir o a combatir cuando se encuentre en peligro. ¿Sí? Una de estas puede ser la resistencia al antibiótico. Es una de tantas. Otra puede ser que puede inhibir otros genes en otras células, por ejemplo, ¿no? Para que no se expresen y así no la puedan lastimar. Esa puede ser otro tipo de ventaja, ¿no? Acá les he puesto un ejemplo porque es la más común, ¿no? Resistencia a los antibióticos. Los antibióticos son los fármacos que le dan al paciente para que puedan morir ciertas bacterias, ¿no? Pero si hay resistencia, entonces esos antibióticos no van a servir de nada. Entonces, esa es una parte muy interesante y muy bonita de las bacterias, el plásmido. Y por medio de este proceso, que se llama conjugación, es que lo comparte con otras bacterias. Una bacteria tiene su plásmido que tiene cierta ventaja selectiva con respecto a otras. Esta otra bacteria no la tiene, pero esta bacteria se la quiere donar. Por medio de su pili o fimbria, que son las vellosidades que están alrededor de la bacteria, se conectan y le va a pasar su plásmido de esta bacteria a esta otra que no tenía. Sus poderes, por así decirlo, ¿no? Y esta bacteria va a digivolucionar. Ese proceso de paso de plásmido de esta que tenía a esta que no tenía esa característica, esa peculiaridad, se llama conjugación. Y ahora estas dos bacterias tienen ese poder, ¿no? Esto es muy, muy importante, chicos, que se lo aprendan. Conjugación. La conjugación se da por porciones de plásmido. ¿A través de dónde? Del pilio, de la fimbria, ¿no? Y les va a dar una ventaja selectiva, que puede ser esta, la resistencia a los antibióticos, pero también puede ser otras, ¿no? Entonces, también tenemos los transposones. ¿Qué son? Son elementos genéticos móviles que van a transferir ADN. Acá vamos a explicar un poquito más.
elementos móviles que transfieren ADN. Este es un plásmido y este es otro plásmido. Entonces, acá hay un transposón. ¡Puc! Va a saltar a este plásmido. Este transposón va a tener una característica que este plásmido no tenía. Y se lo da. Se lo traspasó. O también puede darse en el ADN. ¿Qué pasa? Le confirió una ventaja. ¿Sí? Así son los transposones. Esta imagen tal vez se confundan un poquito, pero a grandes rasgos de eso se encarga, ¿no? Pasar segmentos genéticos, por así decirlo, de uno a otro, ¿no? Los transposones complejos pues, otorgan resistencia a antibióticos. ¿Por qué les he puesto esto? En su libro, si ustedes quieren averiguar un poquito más, el libro que les mostré al inicio, van a hablar sobre transposones simples y los complejos. Los complejos son aquellos que le van a dar, van a otorgar una ventaja mayor, ¿no? En este caso, la resistencia a los antibióticos, ¿no? También puede ser la inactivación de genes. Y ahí les van a explicar más a detalle. Pero tengan en cuenta que esto es lo que son, ¿no? Son elementos genéticos móviles que van a transferir porciones de ADN. Y cada porción de ADN, obviamente, es genes que tienen ciertas características, ¿no? Ciertas peculiaridades, ¿no? Y eso le va a ayudar mucho a la bacteria. Bien. Tiquití, tiquití. ¿Qué tal? Vamos con el siguiente. Intercambio génico. Tenemos de 3 tipos. La conjugación ya la vimos hace un ratito. Esta ya la vimos, pero la repasamos, no hay problema. Una porción de plásmido va de una bacteria A una bacteria B a través de un canal que se da por medio del pili o de la fimbria, ¿sí? Y le va a dar una ventaja. Otra forma es la transducción. Esta se va a dar por medio de un bacteriófago. ¿Quién me dice, chicos, qué es un bacteriófago? Acá tengo uno. Uno que me regalaron hace tiempo. No sé si lo reconocen. Es muy, muy, muy famoso. Este es un bacteriófago. ¿Qué es un bacteriófago, chicos? ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Bacteriófago? Es un virus, chicos. Acá está, miren. Acá está el dibujito. Este es un virus. Este virus ha infectado una bacteria y va a presentar un ADN que va a tener una característica. Este virus que está infectado va a ir a otra bacteria y le va a pasar, le va a querer infectar, le va a pasar el material genético. Entonces, este intercambio de material genético se va a dar a través de un bacteriófago. ¿Sí? El bacteriófago es aquel que va. ¿Quién me dice? ¿Qué es el bacteriófago? Es el intermediario, chicos. ¿Sí? Para que ocurra este intercambio, ¿no? Aquí solo utilizaban el pili. Acá lo va a hacer, es el mismo camino, pero por un bacteriófago. Y aquí la transformación, que no mucho le preguntan, más preguntan este y este, pero lo mencionamos igual, el paso de ADN exógeno, ¿no? A través de una bacteria que le va a ocurrir una lisis. ¿Qué es una lisis? Una ruptura, una muerte, va a pasar su material genético a otra bacteria. La bacteria A le pasa a la bacteria B su material genético y al final la bacteria que donó, pues va a morir, ¿sí? Esos son los 3 tipos de intercambio génico que hay. ¿Cuáles deben recordar? Más el primero, el segundo y el tercero. Estos. Lo van a ver más adelante también. Entramos en mecanismos de patogenicidad.
En esta parte, yo les he puesto lo que su profe les ha puesto en su teoría. Ahí, hice copy-paste a propósito. Adherencia, ¿ven? Invasión. Por acá tenemos la resistencia a los antibióticos, ¿no? Es cómo lo hacen, ¿no? Inducción e inflamación excesiva, o sea, lo que producen nosotros, ¿no? Que ciertas zonas se inflamen, ¿no? Estos son cómo lo hacen. Recordemos que factores de virulencia son las herramientas, mecanismos de patogenicidad, cómo, qué es lo que provoca, ¿no? En el huésped. Y aquí les dejo una tablita que me compartieron, que me ayudó mucho, y se los estoy compartiendo a ustedes. Mecanismos, factores de virulencia y funciones. No es para que se lo memoricen, es para que lo lean y lo comprendan, para que puedan discernir, para que puedan distinguir. Por ejemplo, los sideróforos, estábamos hablando de ellos, ¿recuerdan? Es un factor de virulencia. ¿Sí? ¿Cuál es su mecanismo? Nutrición bacteriana. Nutre a la bacteria por medio del hierro. ¿Sí? Absorbe el hierro. ¿No? ¿Cuál es la función? Absorción de hierro, el quelato de hierro. ¿No? Otro, por ejemplo, el inyectasoma. Estamos hablando, ¿se acuerdan del sistema de secreciones tipo 3? ¿Qué hace? Permite que las bacterias inyecten toxinas en las células del huésped. ¿Recuerdan? Cuando se introduce a la célula, forma los anillos, abre un canal, entran todas las toxinas, todas las enzimas, todo lo que le va a hacer daño a la célula diana, ¿no? Entonces, un pequeño cuadrito para que lo lean. Esto lo van a ir viendo a medida que van avanzando en el estudio de sus microbios, sí. Y ya, vamos. Ah, mira, aquí también está el péptido glucano, ¿ven? Y ácido teicoico, que produce una respuesta inflamatoria. Y aquí está su función. Bueno, le dan una repasadita. Vamos. Aquí tenemos ejemplos, chicos. Ahora, antes de iniciar con estos ejemplos, no es para que se lo aprendan, porque en sí es es un resumen muy simple de lo que van a ver. La siguiente semana sí lo van a ver esto a profundidad y con mayor información todavía. Pero esto es para que tengan un panorama de lo que es un mecanismo de patogenicidad, para que no lo confundan con factores de virulencia. Entonces, acá tenemos el mecanismo de patogenicidad. A ver, un momento. Ya. El mecanismo de patogenicidad de la pseudomonas. ¿Sí? Dice, produce una multitud de factores de virulencia. ¿Cómo? Por medio de la adhesión a esta célula endotelial. Va a ocurrir la adhesión y por medio de esa adhesión es que los factores de virulencia van a ingresar a esta célula, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de virulencia? Proteasas, lipasas y fosfolipasas, biocianinas, bioordinas, el pilio, el flagelo y los lipopolisacáridos. Las proteasas van a degradar los factores de complemento del huésped. Nosotros tenemos nuestro sistema inmune y nuestro sistema inmune nos confiere cierta protección, ¿sí? Frente a microorganismos que quieren ejercer cierto, que quieren generarnos una infección, algo malo en nuestro cuerpo. Entonces, esta bacteria tiene proteasas. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a destruir esas defensas que nosotros tenemos. ¿Proteasas qué es, chicos? Proteasas viene de proteínas. Asas, usted está viendo yo en bioquímica, ya. Sí, este ciclo lo van a llevar recién en bioquímica. A ver, un ratito. ¿Qué tal? Entró alguien a explorar. Las proteasas se van a encargar de degradar estas proteínas, estas enzimas, no, sí, estos aminoácidos, ¿sí? O el conjunto de ellos, dependiendo de la cantidad, proteínas. Ya.
Luego tenemos las lipasas y fosfolipasas. Dice acción sobre los lípidos de la membrana. ¿Por qué? ¿Recuerdan célula eucariota? Nosotros somos células eucariotas, un conjunto de células eucariotas. ¿Nuestra membrana qué es? Es una bicapa fosfolipídica que tiene, por su nombre lo dice, fosfolípidos. Fosfolípidos. Tiene lipasas y fosfolipasas, que son factores de virulencia de esta bacteria. ¿Y qué va a hacer? Pues va a degradar, va a destruir esta membrana que está compuesta por fosfolípidos. Igual tenemos la piocianina. Va a interferir con las vías de transporte de electrones y el ciclo redox. Transporte de electrones, ¿en dónde lo vemos, chicos? Esto sí lo han llevado en biología. Transporte de electrones, ¿se recuerdan? La cadena transportadora de electrones, ¿no? En las mitocondrias. ¿Recuerdan? Respiración celular. O si no lo recuerdan, una repasadita flash, ¿no? Las piocianinas va a interferir en esta secuencia, ese transporte de cadena de electrones durante la respiración celular. Al intervenir, el proceso se va a alterar. Si hay una alteración, eso va a producir en nosotros, pues, una respuesta diferente, ¿no? Luego la pioverdina, que va a capturar el hierro, y el flagelo, pilis y los polisacáridos, la adhesión, ¿no? Que esto que va a generar una respuesta antiinflamatoria por parte de nosotros, que es un mecanismo de defensa que utiliza nuestro cuerpo. Pero muchas veces estos mecanismos de defensa también nos hacen daño. Eso lo vimos en el COVID, por ejemplo, no es una bacteria, pero es un ejemplo de ello, ¿no? La respuesta inflamatoria era tanta que incluso nos hacía daño a nosotros mismos, ¿no? Pero es una respuesta de nuestro propio cuerpo que está tratando de defender. Y muchas veces eso, a veces es peor, ¿no? Lastimosamente. Luego tenemos la representación esquemática del SST3 del E. coli. Esto es lo que les hablaba. ¿Se acuerdan del sistema de secreción? La jeringa. Esta es la célula. Esta es la introducción. Y por medio de este canal, esos son todos los factores de virulencia que van a pasar por acá. Esa es la bacteria. Esta es la célula humana. Y por aquí va a ser el canal donde va a pasar todos los factores de virulencia. ¿Sí? Toxinas, enzimas, ¿no? Proteínas en general. No, pues jeringa, sistema de secreción. Ese es un ejemplo. Ahora, mecanismo de interacción de la Neisseria meningitidis, ¿no? ¿En dónde se da? En las células endoteliales. ¿Qué debo ver acá? Primero, que llega hasta la célula endotelial. Esta es la Neisseria. ¿Se acuerdan que eran diplococos? Dos coquitos juntos. Aquí está. Va a llegar a la célula que quiere infectar. Luego va a haber una adhesión. ¿Por medio de qué estructura? De su pili tipo 4. Esta adhesión le va a provocar una interacción con un receptor específico, chicos. Acuérdense que los receptores son específicos. En biología lo han visto. ¿Sí? Cómo se adhiere una célula a otra. En este caso, esta bacteria va a buscar este receptor. Y sí te la vas a aprender cuando hagamos Neisseria meningitidis. Lo vas a tener que aprender, porque fácil es una pregunta del parcial. Este receptor, el CD147 y B2AR, o el complemento CD147 y B2AR, va a interactuar con este receptor para poder ingresar. Pero en este caso particular, va a ser la primera interacción. Una vez que ocurre esta primera interacción, va a generar como respuesta esta secuencia de interacciones. Si esta no se da, esta es la primera. Esta es la Neisseria meningitidis, este es el pili tipo 4, y este es el sistema, ¿no? El CD147 beta 2AR. Esta es la primera interacción de la bacteria a la célula del huésped. Ocurrió esta primera interacción y ya se puede dar las demás interacciones, cada una con su receptor específico.
y luego va a haber la introducción de todos los factores de virulencia que van a lastimar a la célula. ¿Sí? Por último, tenemos el Streptococcus del grupo B. ¿Qué va a hacer? Va a evadir el sistema inmune. Esto mayormente se da en las infecciones neonatales. Lo van a ver en su clase de seminario. Y ahí lo van a explicar a detalle. ¿Cómo evade la respuesta del sistema inmune del huésped? Va a haber una inducción de la apoptosis del fagocito. ¿Qué es un fagocito, chicos? Vamos. Su nombre lo dice, fagocita. ¿Qué es fagocitar, chicos? Lo han llevado en biología. ¿Dámara? ¿No? ¿Claudia? Fagocitar, chicos. A ver, esta es mi bacteria, este es mi macrófago. Se lo va a querer comer. Lo fagocita, se lo come. ¿Para qué? Para que no me haga daño. ¿Pero qué va a hacer esta bacteria? Va a inducir la apoptosis del fagocito. ¿Qué es apoptosis? ¿Recuerdan lo que es apoptosis? También lo han visto, ¿no? ¿Nada? Muerte celular, chicos. ¿Sí? Apoptosis es muerte celular. Entonces, vamos a reemplazar las palabras. Va a inducir la muerte celular del fagocito, de la célula que come las bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Las células de nuestro organismo que nos van a defender comiéndose a las bacterias, pues las van a inducir a que se mueran. Apoptosis, muerte celular, chicos. Entonces, ¿cómo evade la respuesta inmune del huésped? Induciendo la apoptosis del fagocito. Otra, el bloqueo del reconocimiento por parte del sistema inmune. El sistema inmune no reconoce el sistema inmune, al no reconocer, la va a querer atacar. Pero si le bloquea esa característica, esa propiedad a la célula, entonces ya no va a poder hacer esto. Por lo tanto, no nos vamos a defender. Luego va a haber una inhibición de la activación del sistema inmune. Y por último, defensa contra los péptidos antimicrobianos. Nosotros sintetizamos pequeños péptidos para que nos confieran protección. ¿Y qué va a hacer esta bacteria? Pues tiene mecanismos que los van a defender contra estos péptidos. De esta forma va a poder luchar para quedarse en el organismo, ¿no? Luego tenemos a Listeria monocitogenes. Es una bacteria saprófita que se encuentra en todos lados, de forma natural, en todos lados, en todo el mundo. ¿Sí? ¿Y cómo va a entrar a nosotros? Por medio de la ingesta de alimentos contaminados, ¿no? Pero acá hay un dato muy importante y lo vamos a volver a ver cuando veamos Listeria. El gen PRFA. Le he puesto un rojito porque lo tienes que recordar. Este gen está inactivo. Te dije que es saprófita, se encuentra en todos lados. Y tiene este gen, pero este gen va a estar inactivo. ¿Cuándo se va a activar? Cuando entre en nuestra célula. Acá tenemos al hombrecito y este es el gen, en azulito, que está inactivo. Lo comió, alimento contaminado. Ya entró al organismo, ¡puc! Este gen de lo que estaba desactivado en el mundo exterior se activó. Hay un color medio naranjita y rojizo. Al activarse este gen, va a activar todos sus factores de virulencia. ¿Cuáles son? Las internalinas A y B, el LLO, el HP, el LACT-A, todos estos de acá. Y cada uno
va a generar un daño. Como la internalina A y B va a hacer que invada la célula, ¿no? Por medio de receptores, va a adherirse a la célula y la va a invadir. Lo demás, lisis de fagosomas, el HPT, el crecimiento celular, y la A, la propagación de la célula, ¿no? Y acá está todo el paso. Pero quédense que tienes que recordar que primero estaba de forma inactiva y se activa cuando está en el huésped. Lo vamos a ver a detalle más adelante. Esta es Listeria monocitogenes. Y también lo vas a ver en tu clase de seminario y te van a pedir que expongas en esta clase todavía. Así que tienes que ir recordando cositas. Estas son las vías. Puede ser por ingestión, ya tenemos algunos ejemplos, por inhalación, traumatismo, venopunción, picadura de tropos, transmisión sexual. ¿Te lo puedes aprender ahora? No es necesario, simplemente es para que puedas identificar, ¿no? Escherichia coli, ingestión. Neisseria gonorrhoeae, lo que mencionamos hace un ratito. Transmisión sexual, ¿no? Para que puedas identificar. Ya en medida que vamos avanzando en las sesiones, ahí vas a poder decir, estos afectan al sistema digestivo, estos al respiratorio, estos es por transmisión sexual, estos afectan a la piel, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Simplemente esto es para que identifiques. Y aquí te dejo un plus porque en tus clases de seminario, como te dije, van a hablar sobre casos clínicos. Te van a pedir que expongas. Depende del tipo de doctor, te van a hacer o no preguntas. Te van a dar 2 lecturas, si mal no recuerdo. 2. Uno con tu caso clínico y otro sobre los factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad del microorganismo que estás estudiando. Así que, ¿por qué te estoy dando esto? Porque primero tienes que entender cómo vas a llegar a tu diagnóstico, en este caso bacteriano. Primero va a ser la exposición, ¿no? Que puede ser por vías, las vías las tienes acá, ¿no? Puede ser oral, nasofaringea, ¿no? Por ingestión, inhalación, traumatismo, venopunción, vía sanguínea, ¿no? Por picadura, por transmisión sexual, ¿no? Intercambio de fluidos. Entonces primero viene la exposición, luego viene el periodo de incubación, en donde la bacteria se va a adaptar al ambiente, va a nutrirse, va a proliferarse, va a colonizar, ¿no? Y va a buscar diseminarse. Luego del periodo de incubación, viene ya el problema clínico. El paciente va al hospital, va a la posta, va al centro de salud porque se siente mal. Presenta signos y síntomas. Tú ya debes saber cuál es la diferencia entre signos y síntomas. Y si no lo sabes, lo repasas. Igual te lo menciono. Los signos, lo que podemos ver. Los síntomas, lo que el paciente nos dice que siente, pero no podemos observarlo. Por ejemplo, el paciente dice, me duele mi pancita. Te está diciendo que te duele, pero tú no sabes si le duele o no. Aunque pueden haber otras cosas que pueden decir si el paciente o no está diciendo la verdad. Por ejemplo, sudoración. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ¿no? Mayormente cuando hay dolor y depende del nivel de dolor, hay aumento, ¿no? Entonces, hay cosas que tienes que ver. Muy observador. El problema clínico, cuestiones de síntomas. Aquí hay daño bacteriano más acción inmunológica, ¿no? Porque la enfermedad es esto. El daño que causa la bacteria más la respuesta de nuestro sistema ante la presencia de esa bacteria. Como habíamos mencionado, ¿no? Puede haber una respuesta inflamatoria, puede haber fiebre, puede haber shock, puede haber muchos. Luego, ¿qué viene? La historia clínica, le vas a hacer preguntas al paciente, de dónde viene, luego va a haber una exploración física, luego va a haber exámenes adicionales, mayormente sanguíneos, por imagen, serotipo, y ya, los exámenes. Luego de los resultados, tú vas a llegar a un diagnóstico, o en tu lectura te van a decir que vas a llegar a un diagnóstico. Y finalmente viene el tratamiento, que de acuerdo a la etapa de la enfermedad en que esté, algunos son exitosos y otros lastimosamente, pues, no, son casos para reflexionar y para darnos cuenta que a veces, ¿no?
se llegó tarde al diagnóstico, ¿no? Porque el paciente fallece. Entonces, esto lo vas a ver en todas tus clases de seminario. Y es importante que sepas el orden, porque vas a tener que decir y vas a tener que explicar de acuerdo a tus lecturas que te den, ¿no? Y bien, chicos, ahí terminamos. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar el forms? Ver. Ti, 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 ti.